Bienvenidos a Soy Americano, yo soy Dimar Molejo. Y yo soy Jaime Moreno. Bueno, esta semana tenemos muchos temas que van a hacer que sus bolsillos lloren. Se los advertimos, no quisieron hacer caso, pero ya ha llegado la hora. Vamos a hablar de esos temas. Tenemos mucho de qué hablar. Y antes de comenzar a llegar a esos temas, si es su primera vez en sintonizar a Soy Americano o ha regresado y no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página web www.soyamericanopodcast.com www.soyamericanopodcast.com. Ahí están todos los episodios disponibles para que ustedes los puedan oír. Y si quiere ver la versión video, vaya a la sección de videos y los lleva a nuestro canal de YouTube. Y ahí se puede suscribir y obtener las alertas cuando nuestros episodios estén disponibles. Una vez más, www.soyamericanopodcast.com. También se puede sintonizar a nuestra página y nuestro contenido en las redes sociales. Se puede conectar en Facebook con Soy Americano, en Instagram Soy Americano Podcast, en Twitter Soy Americano y TikTok Soy Americano. Ahí en esos 4 canales se pueden sintonizar a nuestro contenido. También puede usar nuestro contenido para compartir con sus amigos y familiares o también repostear en su página para que también los demás y su red social puede ser informado con nuestro análisis de las noticias. No se olvide también que estamos en las redes sociales. Bueno, hemos hablado de esto por meses, semanas, no, ya digamos meses, porque es lo que hasta este año comenzó esta noticia de los rebates de la gasolina. Ahora, el gobernador esta semana anunció que va a hacer un paquete de ayuda por la inflación que estamos teniendo aquí en el estado de California. Como todo el país está sufriendo de inflación. Ahora, originalmente, señoras y señores, el gobernador durante el estado de su estado, en su discurso, dijo que tenía un plan, pues no lo dijo ahí, pero dijo que iba a haber un plan para ayudar a las familias. Pocos días después, él dijo que iba a ser un rebate de $400 para cada dueño de automóvil. Ahora, aquí en Soy Americanos hablamos como eso era una locura, porque eso no iba a ayudar con los precios de la gasolina al momento. Peor ahora como está subiendo, y peor como ahora, como si no saben todavía, el impuesto de la gasolina va a subir en exactamente 48 horas de esta grabación, o si lo oye el viernes, hoy viernes. Entonces, todo está subiendo. Y no sé si lo decimos aquí también en Soy Americano, pero hubo como un poco de empuje de los liderazgos de demócratas, porque no querían que nada más fueran los dueños de carros, querían que fueran todos. Entonces el gobernador nada más quería que fueran personas que tengan automóvil. Los líderes del partido dijo que no. Entonces el acuerdo de ahora es que todos van a recibir ayuda. Desafortunadamente le han bajado la cantidad que usted va a recibir ahora. A vez de $400, usted va a recibir 350. Si es que ha hecho sus impuestos, y hay otros requisitos, pero lo mínimo que usted va a agarrar son 350, lo más que usted puede obtener. Si hace menos de $75,000, va a ser 1,050. Y como le digo, usted tiene que ver los requisitos que ellos tienen. Y lo interesante también que esto baje en cantidad también. Si usted tiene ingreso más de $200,000 hasta $250,000, lo mínimo que puede recibir van a ser $200. Entonces, esa es la ayuda que están proponiendo, que se va a firmar. Yo no sé si ya están de acuerdo. Entonces se va a firmar el 1 de julio. Pero como le digo, sus bolsillos van a llorar porque ustedes no lo van a recibir hasta en noviembre, y he estado oyendo que no, hasta es posible que hasta el año que viene. Entonces esos $350, yo digo que mejor los aguarde para comprar regalos de Navidad, porque hasta ahí los va a poder usar. ¿Qué piensas, Jaime, de esta ayudadita del gobernador Batman, como yo lo he nombrado aquí, el gobernador Batman? Pues honestamente no va a funcionar como habíamos dicho. O sea, va a funcionar al principio porque la gente va a pensar, nos va a dar dinero, pero nomás es un cheque. Y ese cheque se va a desaparecer así rápido. Así de rápido como los recibimos, así de rápido se va a ir. Ya sea que lo usen para la gasolina, para un pago, lo que sea, pero ese dinero se va así. Y como la va a tocar una vez, no va a ser una gran ayuda económica, financiera a las familias de California. Y lo malo es de que los noticieros y Newsom quiere presentar esta idea como que si fuera un alivio.
no quiero ser egoísta y ni pesimista, pero no es el alivio que muchos de nosotros en California o en el país queremos. Lo que quiero decir con eso es de que no, para muchos va a ser suave, vamos a agarrar dinero, para otros va a decir, pues son impuestos que pago de todos modos, o de qué sirve. Y es como echarle más déficit al asunto de la economía de esto. Para mí es una táctica político para poder ganar la gobernatura en este noviembre y para mantener popularidad en California, aunque el gobernador Newsom está bajando en popularidad. Simplemente el hecho de que no haya venido alguien a sacarle el puesto, pues decir que no hizo nada al respecto para las familias de California. Está bien, gracias por $400, pero no es suficiente porque de todos modos vamos a seguir llenando nuestros tanques y vamos a seguir pagando mucho más dinero al mes por por llenar sus tanques que los $400 que nos van a dar. Para mí es ridículo en la forma de que pueden resolver esto quitando el impuesto. Sí, y como te dije, cuando anunciaron los $400, aquí hicimos la matemática en Soy Americano y dijimos que esto no les va a ajustar a nada y eso es nada más a lo que tenían planeado el gobernador antes y esto es peor, como te digo, $350, ¿qué voy a hacer con $350? Ya no creo que ni me guste ir a Costco para tener una buena compra ya con estos precios. Am, y desafortunadamente otra vez, como siempre digo, am, es un intento, pero como tú dices, nomás incrementa a la deuda que tenemos nacionalmente, pero hay gente que va a decir, no, pues mira, hizo algo el gobernador, hizo algo, como siempre. Pero no. Como digo, es muy tarde y esperar a noviembre, Jaime, para las fiestas. Bueno, ahí Las compramos el pavo. elecciones. Bueno, podemos comprar el pavo así para el Thanksgiving. Luego, el Y pavo nada sí, más. Es todo. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes sobre este rebate y que piensa que les va a ayudar? ¿Piensa que no les va a ayudar? Y una pregunta, a ver, ¿qué podemos hacer para que nos dure un poco? A ver. sí, la solución ya sabemos que es quitar el impuesto, pero bueno, los demócratas no quieren quitar el impuesto. No, y fíjate, como dije la semana pasada, si no le hacen al caso al presidente de los Presidente. Estados Unidos que ya quiere eliminar el impuesto del nivel federal, bueno. Hablando de fracasos, el Partido Demócrata. Cada día se está viendo que la gente se está yendo del partido, que la gente está frustrada con el partido, que el partido no se conecta con el votador. Y lo vuelvo a decir, yo oigo de personas que son demócratas, hemos leído de personas que son demócratas, no nada más es la opinión aquí de mía. Ujú. Pero bueno, Jaime, ¿qué encontramos en esta nueva encuesta que tú encontraste sobre lo que está pasando con el apoyo para los demócratas ya con meses antes de la elección, las elecciones en Bueno, si noviembre? ustedes se acuerdan que al principio del año hablamos que dónde íbamos a ir país. Si ustedes, los que han sido nuestros fans, al principio del año tuvimos un podcast que hablamos de qué dirección está yendo este país, ¿verdad? ¿En qué dirección? Si vamos a ir peor o mejor. Y hablamos más bien por el aniversario del primer año del presidente Biden Ujú. y las promesas que no ha cumplido, las promesas que ha fallado cumplir y la situación económica que estamos pasando, aún dentro de un año de su presidencia. Llevamos un año y 6 meses de su presidencia, o 5 meses de su presidencia, y las cosas están poniendo peor. Al tiempo, en el principio del año, cuando hablamos que las cosas están a poner peor, no pensamos que iba a ser tan peor, pero ahora está peorando la situación. La inflación está grande, los intereses están subiendo, el costo de comida está subiendo cada rato. La guerra en Ucrania sí tiene efecto económico en Estados Unidos, pero no tanto, pero sí está causando estrés al país en cuestión de dónde estamos mandando nuestro dinero, recursos, el consumo del maíz, etcétera, etcétera. La cosa es que está poniendo peor. O sea, la encuesta, bueno, no toma la palabra, la encuesta hecho por
AP, ¿verdad? AP es una organización de noticiero, Associated Press en inglés, y NORC, el centro centro de opinión pública, ¿verdad? Que conducen estos encuestas y preguntan a americanos sus opiniones, dónde están puestos ellos, qué creen, etcétera, etcétera. En esta encuesta sale que el 85% de los americanos piensan o creen que el país va en peor camino. El 79% describe la economía como algo pésimo, algo pesado, peor. ¿Verdad? Eso lo que está llevando a la gente a frustrarse con el Partido Demócrata y con el presidente Joe Biden. Acuérdense que en la elección del 2020 Joe Biden iba a ser el presidente que iba a traer unión, restaurar respeto de Estados Unidos, iba a ayudar con la crisis económica de Estados Unidos, iba a pelear contra COVID, etcétera, etcétera. La mayoría de americanos votaron por Joe Biden, 82 millones de votos. Ganó por gran voto, él es presidente. Ahora las consecuencias de esa elección lo estamos sintiendo por las pólizas de su partido y de su gobierno. También como aquí en Soy Americano estuvimos muy desacuerdo con el toque de queda, que eso ha causado perder trabajos, ha causado de minimizar la producción de productos en Estados Unidos y alrededor, que no tenemos suficiente para sostenernos. Todo está valiendo mucho más dinero. Los impuestos están afectando mucho también esto. Y en esta encuesta habla de cómo los americanos o cómo aquí la gente en otros Estados Unidos estamos viendo que está poniendo peor la cosa. No nomás porque yo ayer lo dijimos, sino la encuesta lo está comprobando lo que nosotros ya hemos hablado anteriormente. Y eso es la economía. El dólar no nos está rindiendo. Nuestro salario no nos está rindiendo. Tal vez no tengamos una recesión tradicional como el 2008, que no hubo empleos y la gente estuvo desempleada por mucho tiempo, sino que hay tanta demanda por empleados, hay tanta demanda por trabajadores que no se han suplido esas demandas. La gente de restaurantes, negocios están buscando personal. Pero la paga para ese personal es muy barato, que en California vivir de cheque a cheque en ese salario es difícil en California. La mayoría de los de americanos dice que están en desacuerdo. El 60% de los americanos dicen que el liderazgo de Joe Biden es pésimo. En cuestión de cómo él está manejando la economía, el 69% de los americanos dicen que está haciendo un mal trabajo. Y lo más interesante de esta encuesta, que la mayoría de los demócratas, los mismos personas que son parte del partido del presidente, están muy decepcionados en cómo el presidente ha tomado acciones con la economía, cómo los costos han subido, cómo están sobreviviendo cheque a cheque o van a empezar a sobrevivir cheque a cheque por el estado económico que está pasando bajo este presidente. Los republicanos obviamente están muy de desacuerdo con el presidente, lo atacan, eso ya es obvio. Lo interesante aquí es que el mismo partido del presidente se está desilusionando con sus pólizas y su liderazgo. Aquí dice que, estoy viendo aquí mis notas. El 39% piensan que Joe Biden está haciendo buen trabajo. Obviamente el 60% está muy de desacuerdo con él. Y la gente se está enfadando. Piensan que los demócratas no están haciendo lo suficiente para aliviar la situación económica.
según es el partido que se preocupa de los pobres, de los trabajadores, y no están haciendo lo suficiente para remediar lo que está pasando económicamente. Y muchos de los demócratas muchos del partido del presidente están muy decepcionados con su partido, que muchos están pensando en votar por republicanos o no votar para nada, o cambiar el liderazgo de los demócratas. Acuérdense que los demócratas son los que, no todos, por la mayoría, y incluye los liberales, están muy a favor del socialismo, de que todos tengan resultados iguales, etcétera, etcétera. Ahora, si estamos en un país capitalista y estamos batallando ahorita, imagínate en un país socialista batallando como estamos batallando, va a ser peor la situación. No, y eso ha sido, y encuesta tras encuesta tras encuesta sale lo mismo, Jaime. Y los noticieros, estamos sorprendidos que esto siga, no entendemos. Y digo, cuando un galón de leche te va a valer como $6 y una cartulina de huevos te va a valer $4, o un plato de tacos con arroz y frijoles te va a valer $21. Ah, caray. O si para llenar mi tanque de gasolina va a ser $100. Mucha gente creo que va a estar enojada y no le va a importar. Y siempre, como dice, el que está encargado se le echa la culpa. Entonces ahorita el encargado es el presidente Biden. Y lo malo con esta presidencia también, y lo acabamos de decir, es que le quiere echar la culpa a otra gente. Le quiere echar la culpa a la invasión de Ucrania. La economía ya estaba mala antes de Ucrania. Los precios de la gasolina ya estaban subiendo antes de Ucrania. Lo que yo dije en este programa es que, Jaime, es lo que tenemos mal se va a empeorar. Porque el mercado mundial va a reaccionar a esto. Aquí lo que soy americano, el precio del trigo va a subir, los precios de la gasolina van a subir, porque el mercado va a reaccionar con el petróleo número 2 o 3. Creo que Rusia es el segundo o el tercero país que produce más petróleo mundialmente, va a reaccionar con eso. Los petroleros ahorita no pueden, no tienen a suficiente gente para con lo de la demanda y la distribución, todo eso. Muchas cosas hemos hablado aquí en Soy Americano de qué está afectando el mercado, y Joe Biden nada más quiere echar la culpa a Vladimir Putin, y eso no es verdad. Otra cosa es que también ha dicho que no quiere dar nuevos permisos para que se excava petróleo aquí en los Estados Unidos, no quiere nuevos permisos. Otra cosa que fue otro error. Los de OPEC no le quieren ni funcionar. El hombre mandó hasta embajadores a Venezuela, por el amor de Dios, a representantes de Venezuela, a ver si pueden agarrar petróleo de Venezuela, ese país. Ay, ¿para qué hablar? Aquí ponimos el video de la señora que era maestra y fue a marchar ahí en Washington porque no había reforma migratoria. La misma persona, yo en 100 días voy a tener una reforma migratoria. Todas esas cosas, esa acumulación. Y va a ser lo mismo hasta en noviembre. Y en noviembre van a decir, es que no entendemos por qué esto pasó, porque es que no entendemos. La gente ya está enfadada. Ahí está Univisión, Jorge Ramos. Ay, ¿por qué se están yendo los partidos republicanos? ¿Y qué dice cada persona? No tenemos suficiente dinero, no nos ajusta, no los han mentido, no han hecho nada. No han hecho nada, estos demócratas no han hecho nada. Entonces está diciendo, la otra solución es que ir al otro partido. Y eso es lo que esa es la realidad. Los demócratas han fallado porque no han podido cumplir y le quieren echar la culpa a otra gente, y la gente ya no la está aceptando esas razones. Que no, ustedes pura mentira. Vamos ya. No, y no solamente eso, sino también el enfoque y la prioridad de los demócratas y liberales son cosas que la mayoría de los americanos no les importa. Eso también, eso sí es buen punto. O sea, punto. el enfoque que tenemos que tener de hechos de la comunidad LGBTQ, o no sé cómo se dice en español. Sí, la comunidad gay, nada más gay, la comunidad gay. Es prioridad y tenemos que hacer cosas y leyes en su protección en la escuela, etcétera, etcétera. Pero no se preocupan sobre la situación económica de la mayoría de los americanos, que todos están batallando con eso. Ellos están más preocupados sobre el aborto, de que la economía. Están más preocupados de los derechos de los gays, están más preocupados por el medio ambiente. Cosas que no son malos de preocuparse, sino que le ponen más énfasis y hacen más legislación en apoyo de esos
ideologías o agendas que están negando que la mayoría de americanos están batallando económicamente. Y no es por recesión que no hay trabajo, sino que todo está subiendo de precio. No está rindiendo el dólar. Y el gobierno puede imprimir más dólares si quiere. Tiene todo el poder de hacerlo. Pero el problema es que vamos a caer en más inflación y el dólar va a perder su valor. Así como en Venezuela, que prefirieron comida o cosas así más que el billete. Por tan grande la inflación que no valía nada, que tenías que comprar miles y miles de sus pesos venezolanos para algo tan chiquito. Y ese es el problema que, no es el problema, sino que eso es, Es el problema. ya, o sea, vamos a Jaime, ver. la gente se está viendo a Colombia a comprar mercado porque no lo En pueden comprar en Venezuela, Venezuela. no puedo viajar tanto. Fíjate, es como que yo vivo en San Isidro y voy a México a La Ley a comprar mercado. Haz de cuenta, sí. Es lo que está pasando. Ujú. Pero, bueno. Está subiendo y los demócratas están fallando en sus pólizas y los demócratas están sorprendidos de que, ¿cómo? Y se me hace que anteriormente habíamos leído un artículo, ¿no? No me acuerdo, pero que la mayoría de los americanos piensan que los republicanos tienen mejor. Oh, sí, pero tengo que buscar ese. Voy a tener que buscar ese. Artículo, sí, por ahí Sí. está. Y lo hablamos del podcast, que la mayoría de americanos aquí en Estados Unidos creemos que los republicanos tienen mejor idea Sí, y control sobre cosas económicas que los demócratas. sí, Los vino de demócratas se la preocupan más de las Universidad en cosas Florida. de la justicia social, Yeah. ¿ya? Que la justicia económica. Eso no le importa a la gente, como te digo. Ellos están, como tú le están poniendo el énfasis en situaciones que no les ayuda personalmente a uno. Uh-huh. Bueno, en lo más importante. No están en sus prioridades, pues, en decir. Sí, pues, o sea, hay gente que le importa LGBT, cada quien su mundo. Dijo un conocido mío, o sea, cada quien tiene su gusto y cada quien, pero no todos van a estar apoyando tu causa nomás porque tú dices. Y eso es lo que dice la encuesta, pues la encuesta habla de que el Partido Demócrata ha fallado en dar soluciones a los problemas de inflación, los intereses que están subiendo, etcétera, etcétera, porque está pésimo. Y volvemos a repetir aquí en Soy Americano, va a venir tiempos pesados. Si ahorita estamos apretaditos, va a venir tiempos más apretaditos. So, váyanse preparando, vayan ahorrando, vayan pagando deudas de tarjetas de crédito si pueden, solvéntalos o darles pagos grandes para ir bajando, porque va a tener que ahorrarse dinerito o va a tener que tener más dinero avalible para poder comprar leche, carne, comida, gasolina, rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les recomendamos, prepárense porque va a haber tiempos más difíciles. El carro que usa mi mamá son 14 galones. Imagínate si llega la gasolina a $10 de galón. Mi mamá va a tener que llenar su carrito, un carrito de 4 cilindros con 14 galones. $140. Imagínense. Más, porque todavía no he puesto los impuestos. Ajá. So, vamos a ver qué pasa con ese partido. Ahorita con la decisión del aborto, ahorita que vamos a hablar de ese punto, hubo un artículo que decía que tal vez vuelvo a repetir, tan ridículos son los demócratas y tan desconectados están los demócratas que muchos pronostican que por la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, que va a haber una ola azul en favor de los demócratas y que van a mantenerse el poder, aunque estadísticamente, constantemente por los últimos año y medio, ha visto que la gente está más en favor de los republicanos que los demócratas en esta situación económica desde que entró Joe Biden a la presidencia. Pero los demócratas están ignorando ese punto, ¿ya? Con extraerte que, con la decisión del aborto van a ir a votar demócratas. No sabemos eso, pero para que vean que pone más énfasis en las injusticias sociales que en las injusticias económicas. La batalla no digamos económicas, digamos lo que le impacta a la persona, lo que le impacta a la familia, creo que es mejor decir, porque
como tú cuando leímos ese artículo, yo dije, no, no creo, Jaime, porque cuando yo voy yo creo que a mí me va a importar cómo mejorar los precios de la gasolina y de la comida y de los pagos de carro y cualquier otra cosa que decir, bueno, el derecho de la mujer en este ciclo electoral, ¿no? Ok, lo que quiero decir, en este ciclo electoral, ¿qué es más importante para un americano? ¿La economía o el derecho al aborto? Mm. Y si tú miras y si vamos mirando la trayectoria desde toda la encuesta, Jaime, que hasta la de ahora, aquí está el aborto y aquí está la economía. Entonces, esa ola azul, yo no, yo, como te dije, yo no creo que va a salir. Y para mí es, como dicen, esa long shot. Es ridículo porque está pésimo el Partido Demócrata Sí, ahorita que está. está pasando. Y tan ridículo, por ejemplo, como en California, y cambiando de tema, son tan indignados por la decisión de la Corte Suprema que van a querer meter una enmienda a la Constitución de California donde se permite tener abortos. Y lo que nos dio más risa a mí, Eddie, es de que este estado está controlado por demócratas. Desde las posiciones más locales hasta el gobernador de California son demócratas. No hay suficientes republicanos para poder ser suficientes cambios. Una amenaza. Ajá, al status quo, al estatus. Y realmente, por una enmienda con el derecho del aborto es algo ridículo porque esa decisión ya se hizo en California, donde se permite tener abortos. La Corte Suprema dio ese derecho a los estados. Pero eso es para que ustedes vean que los demócratas están muy desconectados. No, no, sí, y lo que estamos viendo el TikTok, ¿verdad? Pues es una nueva fuente de información para aquí en Soy Americano, porque un poco ridículo si le enseño a Jaime el de Newsom. Ujú. Y dice, aquí en California vamos a parar la amenaza republicana y vamos a poner, y lo que lo vamos a hacer es que vamos a poner una enmienda en la Constitución para proteger los derechos reproductivos de todas las mujeres aquí en nuestro estado. Y voy mirando, le dije, Jaime, ¿sabes qué? Jaime, quiero saber cuántas mujeres están en el partido, representan el Partido Republicano en el Senado y en la legislatura, en las dos cámaras del Congreso aquí en California. Y Ujú. fíjate, republicanos que están ahorita en el Senado, 5 son mujeres. ¿Ok? De los 19 legisladores en la Cámara de Representantes, 5 son mujeres, ya casi un poquito más de la tercera parte Ujú. son mujeres. Ujú. Entonces, yo no sé dónde está la amenaza cuando la mayoría o una buena porción de los republicanos representando nuestros condados y en el estado son mujeres. Yo no Exacto. sé, y como tú lo dijiste, en California, si yo, aunque supongamos que yo sea el siguiente gobernador de California y soy republicano, dime chance para cambiar los derechos del aborto en California, siendo republicano. A mí, ¿cuál es la? Se cortó un poquito No tu sé, conexión a mi parte, pero ¿dónde, no dónde hay queda? amenaza. Para contestar ahorita se oye, pero para contestar tu pregunta, Eri, no hay amenaza republicana en el estado de California. Y No hay, no hay. los demócratas han controlado el estado de California y por eso estamos tan jodidos. No hay. Y Como te digo, realmente no hay suficiente oposición para poder cambiar la legislatura, para poder tener la mayoría de republicanos para votar ciertas leyes que tienen miedo, los demócratas tienen miedo de perder. Y eso es lo triste. Estar más enfocado en su... Mira, no, ya, y en California, como dice Eri, o sea, no hay suficientes republicanos en la Casa de Representantes del Estado para poder ser un impacto grande como quitar el aborto. Y vamos a repetir, la Corte Suprema simplemente quitó ese derecho a nivel federal. No es que no pueden ver abortos, sino que la decisión va a ser estado por estado. prestado. Ajá. Y en No va California, a ser
Nueva todo en York, general. Chicago, digo Illinois, no Sí, digo Chicago, la ciudad de es raro Illinois. porque son No, estados con más eso que dije, popularidad, ¿qué es pero lo qué es lo que yo dije en el programa anterior? Si viven en California, quiero que vayan a protestar. ¿Y qué pasó sobre el fin de semana? Fueron a protestar. ¿Protestar qué? ¿Qué fueron a gastar tiempo? A agarrar likes en sus TikToks y en sus Instagrams. No, no había amenaza aquí en California. Es una locura. Como te lo voy a decir, si yo fuera gobernador, no tengo ninguna chance de cambiar las leyes de aborto en California porque no tengo republicano. De 120 representantes en dos cámaras de representantes, solo 28 son republicanos. Dime qué voy a hacer yo con eso. nada. Pero es táctica de los demócratas de asustar a la gente para votar en su favor. Pero bueno, cambiamos de tema. Lo que me dio risa es que este gobernador Toda la sale ahí. noche hablando de California. No, lo que me es que dice, vamos a proteger sus derechos reproductivos poniendo una enmienda en la Constitución. Y antes de eso, voy a poner una orden ejecutiva para lo que ustedes van a votar en noviembre, que se haga en realidad en la Constitución. Yo te entiendo si estuvieras en Texas o un país más competitivo, pero aquí en... Ay, Exactamente. gasto de tiempo, gasto de ¿cómo se llama? De pagarle ahí a la prensa que te haga tu anuncio. Gasto de todo eso. Bueno, ya. Sí, pero vamos a repetir, hablando de ese punto, el aborto es ya decisión de estado a estado. Y, y quitó la Corte Suprema el derecho al aborto, no es porque no crean, sino que lo quitaron a nivel federal para que se vaya a cada estado, haga su propia legislación donde representa más el interés de las personas que viven dentro de ese estado. Y bueno, con eso vamos a transicionar con el tema del aborto. Otra vez. Y otra vez, porque están los noticieros, están en las redes sociales, No, el sí, tema sí. no se ha acabado, No se acaba. no se ha terminado el tema. Y Okay. donde da una historial de qué es lo que estaban pensando los jueces, los justicias, en el tiempo de que se hizo Roe versus Wade. Y es muy interesante porque esos archivos que ya ahora son avalibles al público, el procedimiento y la intención que estaban viendo los justicias de la Corte Suprema antes de hacer la decisión. Y es interesante esas notas. Y leímos este artículo hoy porque es un tema obviamente muy controversial y mucha gente está enojada y otra gente está contenta. So, Eddie, danos más o menos una explicación de lo que del proceso de la Corte Suprema en crear la decisión que ahorita estamos debatiendo. Ok, entonces en 1973 cuando se decidió Roe versus Wade, y si no vieron la conversación que tuvimos yo y Jaime la semana pasada, nada más en la reacción, lo que queremos dar es que la conversación que yo y Jaime tuvimos la semana pasada era con más de reacción. No era algo que, digamos, fue, sí, algo muy analítico, porque como siempre, acaba de pasar, el día que grabamos acababa de pasar la decisión y estamos mirando las reacciones, pero una cosa que notamos ahí es que Jaime y yo queríamos llegar. Jaime me preguntaba, ok, ¿qué es esto? ¿Qué exactamente son estos tipos de cosas? Y le dije, Jaime, esto ya está en la Constitución, podemos alegar. Entonces, al final ya teníamos el contexto más del argumento. Entonces, cuando leímos este artículo, miramos, ok, pues ya estábamos en el camino correcto. Pero recuerden que la mayoría de las cosas cuando se alega el Roe versus Wade no es como lo que ese artículo va a representar en un momento, no es como se quería representar, o se tuvo que representar, sino es como
los medios de comunicación lo representaron, los científicos, políticos, después analistas constitucionales. Fue la interpretación del caso, no es lo que tenía que pasar. Pero, y esto fue y este artículo conmigo, Jaime, yo creo que es muy importante porque en sí cambia. Si la gente pusiera caso a este artículo nada más, yo creo que cambiaría la discusión al nivel nacional. Entonces, el, um, el justicia, ahorita te digo cómo se llama aquí, el justicia Black, no, el justicia Blackman, que apenas fue puesto en la Corte Suprema, le dieron el cargo de hacer la opinión de Roe versus Wade. Okay, y es un artículo muy largo, lo voy a poner el link, porque el artículo es muy largo, tiene muchos días, mucha información. Tiene muchos detalles el artículo. Tiene muchos detalles y aquí voy a estar horas dándolos todo y a mí no me importaría, pero yo sé que ustedes tienen cosas que hacer. Entonces, es cierto. Va a tomar su tiempo mucho. Entonces este juez Blackman hizo su opinión y en sí, al final del día, dijo el argumento que él quería que se representara sobre Roe versus Wade no es que le niegue el derecho al aborto, pero que hay que poner como límites. Y corrígeme si estoy mal aquí, Jaime, porque fue un artículo muy largo, que sí hay límites al aborto, pero creo que también lo lleva un paso más adelante. Dice que sí, fundamentalmente, la autoridad que es más responsable para determinar si un aborto es algo necesario son doctores. Son los doctores, los doctores o alguien que esté, yo creo que también en el artículo decía que o alguien que esté entrenado en la área médica para tomar esas decisiones. No nada más es que, sí, la mujer tiene su derecho a la privacidad, pero la persona que últimamente tiene que determinar que si un aborto es necesario, es un médico. Eso es una contradicción total de los argumentos que tú y yo, Jaime, hemos oído desde que comenzamos a ir a este tema. Y eso para mí fue lo que salió más del artículo. Amigos, es un artículo muy largo, pero para simplificarlo y para que ustedes sepan, eso yo creo que lo que salió más, Jaime puede decir otras cosas, pero para mí fue que sí entendemos que pueden ver circunstancias médicas, todo se refiere a lo médico, al final del día dijo que Roe versus Wade, esto no es lo más importante, que Roe versus Wade no era una necesidad constitucional para el derecho reproductivo de las mujeres, algo así, algo es lo que decía el artículo, sí. Artículo, sí. Y eso otra cosa que me sorprendió, que no, eso no existe en la Constitución. Lo que sí existe, sí es el derecho a la privacidad y eso está bien, pero para una operación, digamos, o una cirugía de estas cosas, tiene que ser el médico. Entonces, como yo dije la semana pasada, por eso creo que vayan a mirar esa conversación, porque sin tener este artículo, Jaime y yo estábamos teniendo la conversación que estos jueces tuvieron en 1973. Y no estoy diciendo que somos Nostradamus o no diciendo que somos eso, nada más que lo que quieren aquí en Soy Americano, una buena conexión que hemos notado entre yo y Jaime es que a veces hablamos de los temas sin las evidencias, y después las evidencias salen y estamos al punto. Y aquí un artículo que fue escrito hace 15, 17 años, lo acaba de decir. Eso no fue escrito ayer ni antier, fue esto 17 años. Porque estos documentos salieron. Y yo y Jaime alegábamos lo que era mainstream, el argumento mainstream. Y con este argumento dije, no, yo siempre decía, Jaime, no, para mí es algo médico, Jaime, tiene que ser algo médico, un médico. Y Jaime, no, es que tiene que ver excepciones médicas. Sí, pues está bien que sea médico, pero al final del día dice que esto del aborto no es una mujer, no es el derecho de una mujer. En sí, una mujer no tiene autonomía para hacer esa decisión. Puede consultar y si un doctor lo dice que es necesario, está bien. Y que es necesario, va a tener reglamentos también, pero a lo que yo voy es que en sí, al final del día, no hay respaldo constitucional y el juez, al día del que escribió la opinión, quería darle el poder a los médicos y no a la mujer.
Yo creo que ese es un resumen. Sí, es lo que el Justo. artículo Sí, argumenta. Pues sí. la evidencia que estamos hablando es de que hace tiempo atrás, cuando salió este artículo, salieron los documentos del juez de la Corte Suprema, Ujú, de su nota, su proceso de pensar antes de hacer la decisión, de todas sus notas, de toda su trayectoria dentro de la Corte Suprema. Y como Blackman fue el que escribió la opinión, ¿verdad? De 7 versus 2 sobre el aborto, salió muchas notas en su proceso de cómo llegar a esa conclusión. Y como dice Eri, la intención del juez y la Corte Suprema era el derecho del doctor poder hacer procedimiento de aborto bajo circunstancias que se le requiere para la salud ujú. de la mujer, ¿verdad? Y esa fue la intención original de la decisión. El problema es de que lo dieron en la forma que la mujer tiene el derecho porque le dieron a ella, como es su cuerpo, ese derecho para que pueda hacer una decisión del aborto, pero fue limitado Ujú. con los procedimientos médicos y científicos en el tiempo, que es en el primer trimestre. Pero la Corte Suprema expandió de solamente el primer trimestre se permitirá el aborto hasta el segundo trimestre, Segundo trimestre, ajá. que empujaron un poquito más al segundo trimestre, donde la Corte dijo que hasta el segundo semestre, hasta ahí va a ser lo que médicamente es válido el aborto. Ya después de ahí no se permitirá. Y los jueces querían darle ese ventana según las notas y las cartas y todo eso que estaban hablando los jueces en ese tiempo, es dar a los médicos y la mujer la decisión de tener un aborto cuando el aborto era ilegal. No había excepciones ni siquiera por razones médicos y salud de la mujer que se permitía tener un aborto. Y los jueces querían dar ese razón de que los médicos pueden dar un aborto por la salud de la mujer. Y eso fueron las notas iniciales, las cartas, los memos, notas del caso que el juez tuvo que poner todo en contexto para hacer la decisión que ahora estamos debatiendo. Sí, y también hay que mencionar, Jaime, el caso que salió después de Roe versus Wade, creo que está el que limitaba el poder de los doctores, ¿no? Si recuerdo. No limitaba, no me acuerdo que limitaba. Bueno, ¿cómo se llamaba aquí? Digo que está más largo. Sí, el artículo es larguísimo, pero se me hace que era, Roe versus Bolton. sí, que permitía tener, No, Doe versus Bolton um, um, eliminó las restricciones que abortos nada más sean en hospitales. Me disculpo. Entonces, ajá, por eso digo que en ahora sí por eso tenemos Planned Parenthood. Parenthood y las clínicas del aborto. Entonces, fueron dos decisiones que fueron de se respaldaron una tras otra. Doe versus Bolton fue después Roe versus Wade. Y como digo, por eso tienes Planned Parenthood. Entonces, Y clínicas donde puedes tener ajá. abortos. Pero digo, ese es otro efecto de Roe versus Wade, cuando digo que los derechos son de los médicos o profesionales médicos que pueden hacer No es los que es abortos. derecho, sino que les daba ese Protección. protección de no Sí, ser castigados sí, legalmente por conducir un aborto bajo la necesidad de salvar la vida de la mujer o del niño. eh, Y eso fue la intención, porque el justicia Blackburn era Backman. Blackman, um, él está muy involucrado en el área de medicina Sí. en Minnesota. Él era un abogado muy involucrado en lo que es medicina, procedimientos médicos, etcétera. So, él está viendo ese punto. Y no era tanto que el aborto se puede tener en cualquier momento, sino que hubo ciertas exenciones, como dije la semana pasada. El compromiso, el acuerdo fue no más de 6 meses.
Antes de 6 meses se puede tener el aborto, después de 6 meses no será permitido, a menos por unas razones muy, 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 muy necesarias bajo circunstancias médicas. Y eso es lo que el artículo habla, pues, y como dice Eri, lo va a poner y deberían leerlo, que es muy interesante el proceso en qué estaban pensando los jueces. Realmente no era tanto que la mujer puede tener aborto cuando quiera, sino que tener la protección de tener el aborto cuando es necesario por la salud. Eh, Y y por eso pues, llegó al acuerdo de los 6 meses, de tener un aborto dentro de los primeros 6 meses del embarazo, que los jueces querían realmente los primeros 3 meses. primer Ya, trimestre. el primer trimestre y es todo. Ya fuera de ahí es ilegal. Pero por razones de compromiso y para que los jueces todavía estén de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a hacerlo hasta el segundo trimestre, pero de ahí no es permitido. Ya. Y yo finalmente, como digo, si estos, porque también lo que pasó, lo que es interesante también en el artículo dice que él tenía como un discurso para hablar con la prensa, para que él le iba a decir cómo se tenía que interpretar Roe versus Wade, y la corte le dijo, no. Ajá. Y lo más malo, para los que no saben, y esto lo aprendimos también en el artículo, es que el presidente Lyndon B. Johnson se murió. Entonces, Roe versus Wade y este otro caso, pues no, ya no era noticia de primera página, no era la muerte del presidente. Entonces, todas estas cosas, yo digo que si lo leyéramos en contexto, actualmente, cambia toda la conversación. Porque ya la mujer dice, ya el juez mismo te lo acaba de decir, el que escribió la opinión, dice, no, no es derecho de la mujer y no es derecho absoluto. Eso ya elimina todas esas protestas que están ahorita en las calles. Nada más en eso, nada más en eso. ¿Entiendes? Sí hay el derecho a la privacidad, pero es el médico que tiene que decidir. Y como yo te lo dije, no, yo no, como dije la semana pasada, la autonomía cuando es algo médico, el gobierno gana porque, como digo, es la salud de la persona. Y ya, pues ahí está Ese artículo. en el artículo. Y como lo ves, este artículo fue escrito hace 15 años. Esto, que nada más quiero que sepan eso. No fue que, ay, mira, se creen muy, muy. No, mira, está el artículo hace 15 años, lo voy a poner en el link. Es muy buen artículo, es muy buen artículo. Y creo que lo lean porque yo creo que leyendo esos documentos uno puede tener una mejor conversación de por qué estamos en la situación ahora. Y como dijo el Justicia Liro, él lo miró en su opinión que en sí el derecho al aborto no tiene respaldo constitucional, que es algo que dijo el mismo juez que escribió la opinión hace 50 años. Entonces los dos están en acuerdo. Es la interpretación sobre los años y otros casos que se dieron que cambiaron la dinámica de la conversación y por eso estamos donde estamos ahora. Ahora, todavía siguiendo con el mismo tema del aborto, las encuestas sobre la opinión popular en Estados Unidos del aborto han salido y algo que nosotros hemos dicho aquí en Event Talk es que todo americano cree que el aborto en el primer trimestre, que son los primeros 3 meses, es permitido. Y la mayoría de los americanos o adultos aquí en Estados Unidos dicen que después del primer trimestre no hay no hay suficiente justificación para el aborto, al menos que sea por la salud o que es necesario médicamente. Y que nos hace, o sea, esta encuesta, como vamos a repetir, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que aunque estés o no estés de acuerdo con el aborto, estés en contra del aborto o estés en favor del aborto, todos llegamos al acuerdo que los primeros 6 meses es ok. Los primeros 3 meses no hay pedo, como decimos en México. El segundo trimestre Ya va bajando. ya estás bajando el apoyo sobre el aborto. Y en esta encuesta que salió en el 21, en diciembre del año pasado, antes de la decisión de la Corte Suprema, demuestra que la mayoría de americanos estamos todos, la mayoría de nosotros, de acuerdo que los primeros 3 meses se permite el aborto por razones
X. Ok, se lo dejamos ir. Pero después de ahí ya estás abusando de ese derecho. Y es algo que nosotros aquí en Sudamericano dijimos, y yo lo dije muy claramente, que el acuerdo de 6 meses y todos estamos de acuerdo, después de ahí ya estás pasándote de lanza, Yeah. ya estás llegando a un territorio muy, muy, muy delicado. Y la mayoría de los americanos estamos de acuerdo con eso. El problema es de que como los noticieros nomás proyectan y los medios de comunicación proyectan solamente los extremos del debate, y hacen sentir como que todos están de acuerdo de esos, todos están de acuerdo de uno o el otro extremo, que en realidad la mayoría de nosotros en Estados Unidos somos más centristas. Yeah. Porque, el aborto es un producto, el aborto en cualquier momento es algo de la mujer. Las encuestas enseñan que la mayoría de americanos no están de acuerdo con eso. Pero los medios de comunicación como TikTok, Instagram, en la televisión te dicen, oh sí, es el letrero que el aborto es absoluto y pueden tenerlo cuando quieran y es derecho de la mujer. Viendo las encuestas, la mayoría de los americanos no está de acuerdo de tener un aborto en cualquier momento del embarazo. Solamente, como voy a repetir, los primeros 3 meses. Ya después de ahí estás jugando con la línea y después de los 6 meses, absolutamente no. Absolutamente no. Voy a hablar números de las encuestas para que tengan una idea. $57% de americanos piensan que el aborto es permitido dentro del primer semestre. O sea, los primeros 3 meses. Todos están de acuerdo con eso. 15% en el segundo trimestre y 54% están en contra del aborto después del segundo trimestre. Y eso es lo que nosotros en Estados Unidos creemos. Y todo con excepción médico y con la salud de la mujer. Todo eso tiene factores. Y cuando los noticieros dicen que todos hacen pensar que la mayoría de americanos están de acuerdo con tener abortos en cualquier estado del embarazo, es una propaganda muy efectiva, pero muy mal porque está mal informando al público. Realmente las encuestas están dando lo opuesto de lo que dicen las redes sociales y los noticieros. Aquí, por ejemplo, el 69% de los encuestas no querían que la Corte Suprema quitara el Roe versus Wade. Que Roe versus Wade dice 6 meses para el aborto, fuera de 6 meses, ilegal. ¿Quieres tener aborto? Hazlo durante los primeros 6 meses, entre los primeros 2 trimestres. Y ya. La mayoría de los americanos dicen, estamos de acuerdo, hasta ese punto se va a permitir esto. Aunque la mayoría de americanos no están de acuerdo que se debería pasar, pero están de acuerdo en llegar a este arreglo. Y luego dice que el 54% de los americanos piensan que ya después, en el tercer trimestre, después de 6 meses, el aborto debería ser ilegal. Y muchos estados demócratas han querido permitir abortos hasta el tercer trimestre. Hasta el momento de nacer. Y en cierto punto, hasta el momento de nacer, puedes tener el aborto. Y la mayoría de americanos no están de acuerdo con eso. Pero los noticieros te hacen pensar que la mayoría de americanos están de acuerdo con tener un aborto hasta el momento de nacer. La propaganda que está pasando es muy grande, está profundo. Está profundo. No, y efectuoso, como tú dices. Si no es del noticiero, ahí están los so-called influencers ahí en TikTok y Instagram. Tú me dijiste una muchachita que se estaba pintando y hablando del aborto y qué beneficios y
como te digo, si tenemos la opinión de este juez o las notas, cambia todo, Jaime. Yo creo que cambia todo. Pero en sí, yo creo que en sí cambia así el entendimiento del caso. Pero yo creo que el caso sería yo creo que es un argumento justo que digamos que todavía se quedan los 6 meses. Ujú, ¿No? Yo pienso, yo no estoy en los 6 meses. ujú. Um, pero como te digo, van a estar las esas de que tiene que ser el médico, no la mujer. Entonces, eso es donde cambia la dinámica de la discusión. Pero no es un tema no para terminar. Y menos ahorita cuando ya cada estado está implementando aquí nuestro gobernador Batman, que lo quiere poner en la constitución. En South Dakota, una cosa quiero decir que me equivoqué de Dakota, era sur de South Dakota, no North Dakota. Ya eliminó el aborto total solo en situaciones médicas también, como yo dije que iba a pasar en esos estados, que se iban a poner más restricciones, van a ser las situaciones médicas donde van a poder dejar excepciones. Pero Ujú. ahí estamos. Y la mayoría también de la encuesta dice que la mayoría de la gente no quiere que los estados decidan por estado, sí quieren que el gobierno federal Algo. sea uniforme, ¿verdad? Lo que el Roe versus Wade hizo es tener uniformidad sobre el derecho al aborto. Pero la razón que no hemos tenido ha sido atacada por muchos tipos de demandas que ya como vuelvo a repetir, dejamos ese arreglo de los 6 meses. Sí, ¿Ah? y Y la mayoría de americanos quieren que el gobierno federal que haya una protección constitucional en la forma de que se permite tenerlo uniformemente durante el país y no cada estado. Porque cada estado puede tenerlo, un estado puede deshacerse de él completamente, que muchos americanos no creen que deberían quitar el aborto completamente, sino que, vuelvo a repetir, están de acuerdo que debería haber acceso al aborto simplemente durante los primeros 3 a 6 meses del embarazo. Fuera de ahí, no están de acuerdo que tengan un aborto. Y esas son encuestas que salieron en diciembre del año pasado. y ya sabemos cuál es la solución. Tienen que venir del Congreso, no de la Corte. Si no viene de la Exactamente. Corte, vamos a estar en lo mismo otra vez. Y no de otra. No, tiene que, como lo inmigratorio. Si no viene del Congreso, Ujú. ¿para qué hablar? Y también cuando se habla del derecho a la mujer, cuando la encuesta salió, dice que la mujer, si la mujer no quiere tener embarazo por cualquier razón, justificado o no justificado, nomás porque no lo quiere tener, porque no lo quiere tener, la mayoría de americanos están de acuerdo que lo puede hacer dentro de los primeros 3 meses. Mm. Y luego ya cuando llegas al segundo trimestre y el tercer trimestre, la mayoría de los americanos no están de acuerdo que la mujer termine el embarazo simplemente porque no quiere tener el embarazo. Y eso va al argumento de qué define una persona. Yo creo que por eso es el. eh, Ah, eh, y es muy entiendo. interesante porque estamos repitiendo mucho, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros como americanos, y yo siempre lo he dicho, es de que estuvimos de acuerdo que 6 meses, ok, do it, por cualquier razón, X, hazlo por emergencia, por necesidad médica, por salud, no abuses del derecho y no te pases de los 6 meses. Yeah. Si ya no hiciste la decisión antes de los 6 meses, ni modo, ten el embarazo, que nazca el niño, cuídalo, etcétera, etcétera, porque tuviste 6 meses de pensarlo y tuviste 6 meses para decidir si lo vas a tener o no. Y la mayoría de americanos, conforme a esta encuesta de AP, es lo que todos están de acuerdo. Y es algo que se hizo el arreglo. Y muchos americanos no están de acuerdo. Muchos dicen que hay que haber razones médicas de salud para tener el aborto. Y la otra mitad dice, pues, se entiende por otras razones. Pero la Corte digo que son las. Tienes, So, es realmente un lo que tema para no menciono acabar, es un hombre. derecho absoluto de la mujer, ¿verdad? Porque 60% piensan que la mujer no nomás puede tener el aborto nomás porque le da la gana. Ya, no. Y eso es muy interesante también, porque es contra la narrativa de los medios de comunicación.
Yeah, so es muy interesante porque lo dijimos la semana pasada Yeah. y ahorita que está haciendo que encontremos estas estadísticas, está dando que no estuvimos tan equivocados en asesorar este debate. Eso como te digo, lo asesoramos sin evidencia, ¿no? Como digo Ujú. que es una reacción, pero ya que tenemos un poco de evidencia, asesora que estamos en la trayectoria de cómo piensa un americano estos días y en sí uno, como yo te digo, para mí va a tener que ser algo médico, pero para mí nunca, tú me dices tormenta y la mujer, negative, cuando es la vida de alguien más y hay protección. Y tú dices, pues, ¿qué es persona? Pues ahí está la encuesta que primer trimestre, mucha gente piensa que el primer trimestre no es una persona, bueno, es un tema de nunca acabar. Pero en Sí. sí, lo que quiero llegar es que la conversación como está ahora está mala y tiene que cambiar. Ujú. Ujú. Ya Sí, está. o sea, ahora el aborto va a ser un tema, obviamente, que vamos a estar debatiendo por mucho tiempo. Y yo pronostico que va a regresar otra vez a la Corte Suprema, porque cada estado va a tener sus leyes, cada estado va a definir qué trimestres, qué no, etcétera, etcétera. Va a regresar a la Corte Suprema. Ahora, cuando vuelva a regresar a la Corte Suprema, no sabemos qué va a pasar en aquel entonces. Creo que te iba a preguntar, ¿tú crees si es una corte liberal, lo buscan la manera judicial para restituirlo o se lo mandan al Congreso? ¿Qué Yo creo piensas que tú? van a poder justificarlo. ¿Justificarlo, tú crees? Sí. Mm, yo creo Si también. es una Corte Suprema, si es la misma, si cuando llegue a pasar ese demanda otra vez a la Corte Suprema, después de esta decisión, si es mayoría conservadora como ahorita, es probablemente que no lo No lo escuchen el acepten, argumento, ya. no acepten el argumento. Si aquí a que llegue la demanda otra vez a la Corte Suprema, cambia el número de justicias Sí, en la a una Corte corte Suprema. liberal, pues. Ujú. Ya. Puede ser que volvemos a tener una protección federal a protección del aborto a nivel federal. So, el tiempo dirá. Pero conforme a estas encuestas, am, es regresar a Roe versus Wade de 6 meses. Aunque la mayoría de americanos prefieren los primeros 3 meses, ya después de los 3 meses es como que la piensan. Se quedan como que, Y ok, fíjate, pero no muy apoyadores. Los primeros 3 meses, Simón, hazlo. 3, 4, 5, 6. Es que justificarlo muy bien. Y ya sí, después de ahí, ni pienses en tener aborto. bueno, a ver qué pasará. Es un tema que no se ha acabado, pero pueblos, si están en California, por favor, váyanse a sus casas, dejen de bloquear los freeways. Aquí no va a pasar nada, hombre. Aquí Ah, se va a permitir el aborto todavía. y lo vamos a poner en la Constitución, una Es enmienda de un la derecho Hijo de fundamental, su sí. madre. Pero, ¿qué opinan ustedes de esta conversación de yo y Jaime? Y lo vuelvo a decir, voy a poner ese artículo, en el link en el canal de YouTube. Voy a ver si lo puedo poner en la página de nuestra página de internet. Pero si no, si va al canal de YouTube, se suscribe al canal, ahí va a estar el link para la, para el, para la, El para el artículo. artículo. O te manden un mensaje y se lo enviamos por correo electrónico o por nuestras redes sociales. Nada más síguenos ahí también. Y sí, sus opiniones serían muy importantes en este tema que nunca acaba. Pero aquí creo que vamos a acabar nuestro programa. Muchas gracias otra vez por sintonizar a Soy Americano. Y si no lo han hecho todavía, vayan a www.soyamericanopodcast.com y suscríbanse a nuestros mensajes. Si los estás oyendo en unas plataformas de podcast, por favor, déjanos una calificación de 5 estrellas. Compártelo todo con tus amigos. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Todo esto nos ayuda y ya estamos mirando, como digo, que nuestro contenido está creciendo y queremos que crezca más porque así para tener buenas conversaciones con ustedes y informarnos también el uno al otro. Y como sí digo, Jaime, también en las redes sociales, soy americano, Soy Americano Podcast, los pueden seguir ahí. Y aquí ya terminamos esta semana, yo soy Eddie Marmolejo. Yo soy Jaime Moreno. Muchas gracias por sintonizar a Soy Americano. A la próxima.